Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el Sargento Rix, trayéndolos en esta ocasión el primer review de película del canal. Y qué mejor que una película de mi director y actor favorito y mi ídolo personal, Mel Gibson. Y la película que vengo a reseñar el día de hoy es Hasta el último hombre, en su título original, Hacksaw Ridge. Cuenta la historia de Desmond Doss. Cabe mencionar que está basado en una historia real. Desmond Doss era un hombre originario de Virginia que quería servir a su país en la Segunda Guerra Mundial en 1945, pero tenía una convicción de nunca y una promesa de nunca tocar un arma en su vida, por lo que él no quería ir a la guerra para quitar vidas, sino para salvarlas. Entonces la película cuenta la historia de este personaje Desmond Doss desde que es un niño y el porqué de su filosofía anti-armas y anti-violencia, debido a que vivía en un hogar roto, con un padre alcohólico y otras circunstancias. Y cuando llega el momento de la Segunda Guerra Mundial, él quiere servir a su país como un médico, no como un soldado. Mel Gibson tiene una convicción muy fuerte en contra de las películas de superhéroes y toda esa onda. De hecho, se le ofrecieron el papel de Odín en la película de Thor y lo rechazó, y fue por eso que Anthony Hopkins obtuvo el papel. Él considera que él hizo la película definitiva de superhéroes, que es La Pasión de Cristo, porque para él no hay héroe más poderoso que Jesucristo. Así que esta película, digamos que yo la vi como una representación de lo más cercano en la vida real que es el Capitán América. El personaje tiene algunas de estas mismas virtudes y en cierto caso de limitaciones físicas, ya que es un tipo físicamente débil, delgado. Sin embargo, su convicción va por otro lado y la forma en que lo solucionan obviamente no es con un suero de supersoldado como lo fue en la historia ficticia del Capitán América. Esta es una historia real, es una historia emotiva, es una historia que te deja pensando una vez que salen los créditos finales de la misma. Ahora hablemos de las actuaciones y el elenco. El elenco de esta película está conformado por nombres y caras conocidas seguramente para todos. Lo interesante es que no las habíamos visto en películas de este tipo, dramáticas, historias reales, biográficas, sino en otro tipo de cine, muy distinto a lo que es Hacksaw Ridge. Para empezar, nuestro protagonista es Andrew Garfield, que todos recordamos como nuestro último Spider-Man antes del nuevo, que es Tom Holland. Andrew Garfield interpretaba a Peter Parker en la franquicia de The Amazing Spider-Man, y aquí hace un trabajo fenomenal como Desmond Doss, que es un tipo sensible, un tipo a favor de la vida humana, un tipo muy religioso y que está dispuesto a servir por sobre cualquier interés personal que tenga. Teresa Palmer interpreta a su esposa, una enfermera que servía en una unidad médica en su pueblo en Virginia durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí se conocen y interpreta a una mujer fuerte, una mujer amorosa y una mujer que, pase lo que pase, será el soporte emocional de Desmond. A Teresa Palmer la vimos en la película de Disney Cuentos que no son cuentos, en un papel muy diferente. Después tenemos a Vince Vaughn, que mayormente ha hecho comedias al lado de actores como Owen Wilson, como Will Ferrell, aunque también ha hecho cine un poco más serio, pero fue con esto con lo que se dio a conocer en el mundo y por lo que todos conocen su cara y su nombre. Aquí él interpreta a un general que sirve en el Fuerte Jackson, que es la unidad donde envían a entrenar a Desmond Doss. Interpreta a un tipo fuerte de carácter, un tipo que es el típico soldado superior que se encarga de humillar y disciplinar a los cabos, a los soldados rasos de menor rango. Después tenemos a Sam Worthington, que recordarán por la película de Avatar. Yo lo había dejado de ver en muchas películas durante mucho tiempo y hace su regreso con esta película de Hacksaw Ridge. Él interpreta al superior de Vince Vaughn. Ambos se encargan de sacar a Desmond Doss de su pelotón, ya que lo ven como una amenaza para la vida, tanto propia como de los demás soldados, una vez que estuvieran en combate debido a la fuerte convicción anti-armas de Desmond. Entonces juntos se encargarán de tratar de sacarlo a patadas literalmente del Fuerte Jackson. Después tenemos a Hugo Weaving, que es la segunda vez que lo vemos en una película situada en la época de la Segunda Guerra Mundial. La otra fue Capitán América, el primer Vengador, donde interpreta al villano Red Skull. Solo que aquí interpreta al padre alcohólico de este cuate, de Desmond Doss. Al principio de la película se ve como el principal motivador a que Desmond tenga esta filosofía hacia la no violencia y que haga la promesa de jamás tocar un arma en su vida. Es un tipo alcohólico, un tipo golpeador, abusivo, pero eventualmente toma otro giro durante la película
y se vuelve a favor de su hijo. Tenemos también dos personajes que a lo mejor no son conocidos, bueno, al menos yo no los había visto en ningún otro papel. Primero tenemos a Milo Gibson, que es hijo del director, tiene un pequeño papel como uno de los miembros del escuadrón o del pelotón. Y Luke Bracey, que interpreta a un soldado del mismo pelotón donde está Desmond Doss. Y es el tipo que más se va a encargar de tratar de sacar a Desmond del pelotón, ya que está muy en contra de su filosofía personal y le va a hacer la vida imposible, pero eventualmente también, igual que el personaje de Hugo Weaving, dará un giro tomando un lugar muy importante en la vida de Desmond Doss y un lugar muy importante en la historia de la película. Ahora hablemos un poquito de la psicología y de las motivaciones del personaje que es Desmond Doss. Personalmente creo que es un poco más difícil desarrollar un personaje que está basado en una persona real, en una persona que existió en un momento. De hecho, el sujeto falleció en 2006. Al final de la película salen clips reales de las personas reales. Obviamente ya eran personas mayores de la tercera edad, y sale el mismo Desmond Doss, que falleció en 2006. Entonces yo creo que es más difícil desarrollar a un personaje de este tipo. Y se nota que Mel Gibson y los que trabajaron en la escritura de la película, del guión, tuvieron que investigar mucho sobre la biografía de este sujeto, de Desmond Doss, que es un héroe americano, y también a entrevistar a los que siguieran vivos, ver documentales y todo esto, porque realmente hacen un gran trabajo. Las motivaciones y psicología de Desmond Doss tienen mucho que ver con su infancia. De hecho, la película tiene varias escenas situadas en su pasado como flashbacks. Hay dos grandes momentos en la vida de Desmond Doss que lo llevan a primero acercarse al camino de Dios desde que es un niño, algo que él hace, un acto que él hace que pone en riesgo la vida de su hermano, y es por eso que tiene su primera experiencia de cerca con la muerte y se acerca al mandamiento de Dios de no matarás, que me parece que es el sexto mandamiento. Y eventualmente otro momento que marca al personaje ya mayor, como a los 10, un poco antes de que empiece la película, a los 19 o 20 años, donde su padre alcohólico está golpeando a su mamá y está con una pistola. Entonces el personaje de Desmond interfiere, y es aquí donde toma y hace la promesa a Dios de jamás volver a tocar un arma en toda su vida. Y esto es lo que en torno en lo que gira la psicología del personaje, y todo lo que tendrá que enfrentar desde que se enlista al ejército hasta que está en Hacksaw Ridge rescatando a los soldados uno por uno. Se verá envuelto en muchas pruebas que van aumentando de nivel. Primero, la prueba menor y la primera que enfrenta es que muchos de sus compañeros en el pelotón están en contra de él por su forma de pensar, hasta la última prueba de duda, donde está llorando, tirado de rodillas con uno de los heridos, y le está gritando al cielo imponente, a Dios, qué es lo que quiere de él, que le mande una señal, y entonces le llega una señal. Y esta es creo que la última prueba, la prueba final que enfrenta como personaje, donde vemos el mayor desarrollo y evolución del mismo, y algo que es muy poco notable en otro tipo de películas. Y la escritura de la película es magnífica. Tiene de todo, tiene el romance, pero sin llegar a ser demasiado cursi y sin descuidar el mensaje de la película, que es servir a tu prójimo. Por ejemplo, el personaje de Vince Vaughn. La película no es cómica para nada, pero es una película con quien te puedes identificar muy fácil con los personajes, o identificar a los personajes con personas que tú conociste en la vida real. Entonces tiene algunos diálogos Vince Vaughn que por su contexto pueden llegar a ser cómicos, pero no son del tipo de comedia que hace, por ejemplo, en Los Casanovias o en El Hermano de Santa. Es otro tipo de comedia más inteligente, aunque son más bien comentarios que hace, que resultan cómicos o irónicos, de acuerdo a la situación o en el contexto en el que se encuentran. Yo creo que el principio de la película, la presentación del personaje, cuando llega al Fuerte Jackson y todo esto, está muy bien lograda. Sin embargo, es a partir que llegan a Hacksaw Ridge que todo empieza a tomar otro rumbo mucho más heroico, mucho más épico. Empieza todo esta emoción, todo este sentimiento. Cuando el personaje, bueno, no solo el personaje principal, todos los personajes se enfrentan a sus pruebas más duras, a ver a compañeros caer, a enfrentarse a los japoneses que
que eran el enemigo en la guerra, con armas en actuaciones superiores, que estaban en territorio desconocido, en fin, muchas pruebas que se van a enfrentar, siendo obviamente el protagonista Desmond Doss quien se enfrenta a los más duros, tanto ver a sus compañeros morir, tener que rescatar a todos los hombres que se quedaron, y cómo se las ingenia para ir bajando, porque se encuentran en una especie de monte, se las ingenia para ir bajando a todos los heridos, a la parte de abajo del monte donde hay otros soldados americanos que los empiezan a llevar a la unidad médica, y cada que baja uno dice: Dios, por favor dame fuerza de rescatar a uno más, a uno más, a uno más, y va rescatando uno por uno hasta que rescata al último, que es el personaje de Vince Vaughn, con quien tiene la mejor escena y un momento que me pareció muy fuerte. Una vez que baja el personaje de Vince Vaughn, él les informa que él sigue arriba, que Desmond Doss sigue arriba, pero ya trae a unos soldados atrás de él, unos soldados japoneses que le están disparando. Entonces cuando ya está bajando por las cuerdas del monte hacia las faldas del mismo, llegan alrededor de 4 o 5 soldados japoneses que están por disparar, y todos los hombres que le dieron la espalda, sus compatriotas que le dieron la espalda en el fuerte Jackson por su convicción de antiarmas, son muchísimos soldados americanos, y todos apoyan a Desmond Doss, lo ayudan a bajar, derriban a los soldados japoneses y llevan a todos a la unidad médica también, y después se vuelve en su héroe personal, Desmond Doss. Esto es increíble. También la dirección de fotografía es muy buena. Me gusta mucho cómo el director de fotografía y en conjunto con el director tienen una manera muy buena de relacionar a la audiencia con el entorno en que están viviendo. Dos escenas que me parecieron fenomenales en cuanto a fotografía es cuando en una escena que está en una especie de montaña con su esposa antes de que se casen, en una de sus citas. Obviamente es un momento romántico, un momento emotivo, y puedes ver cómo se sienten porque dan un giro de unos 180 grados en la cámara, donde ves todo el entorno campirano del estado de Virginia en los años 40, y es hermoso. Y otro, al final de la película casi, cuando ya es el momento de duda, el momento que todo protagonista tiene que enfrentar, donde está a punto de renunciar, y ves desde cierta perspectiva el monte donde están, todo destruido, lleno de cadáveres, de ruinas, de polvo, de humo, y está el personaje de Andrew Garfield de rodillas con el último de los heridos que tiene, y él cree que fracasó en su misión como médico en la guerra, y se ve la inferioridad que siente creer el personaje, la destrucción y la desolación a su alrededor. La fotografía es algo que me pareció resaltable de esta película. La dirección de esta película y lo que significa para Mel Gibson como cineasta. Esta película es el gran regreso triunfante que los fans de Mel Gibson esperamos de él, si es que aún quedamos algunos, después de la polémica en la que se vio envuelto en 2005 y 2006 por un problema que tuvo con su esposa, comentarios raciales, etc. Mel Gibson dejó de aparecer en Hollywood después de ser uno de sus más grandes íconos, tanto actor en los 80s, 90s, como después director de Corazón Valiente, y a principios de los 2000 con Apocalipto, La Pasión de Cristo. Dejó de aparecer porque era una persona no grata en Hollywood. Con esto tiene un regreso que yo creo que ni él creyó regresar como cineasta. De hecho tuvo varios intentos de regresar como actor en películas como Los Indestructibles 3, como Machete, la secuela de Machete, y últimamente con una película director francés y elenco francés en su mayoría, llamada Bloodfather, que era una película de acción que igual ganó algunos premios en el Festival de Cannes. Pero esto, viéndola y habiendo visto todas sus otras películas que ha dirigido, me parece que Mel Gibson ha evolucionado como director muy bien. Sus primeras películas son muy buenas, en especial Corazón Valiente, que fue con la que ganó el Oscar en 1995, creo. Sí, en 1995 ganó como mejor director. El Apocalipto es mejor incluso. La Pasión de Cristo fue su gran... Bueno, esto tenía algo de controversia, pero fue su renacimiento personal, digamos. Como persona, se acercó al camino de Dios para tratar de redimirse como persona. Pero esta película no le veo ninguna falla, ni en escritura, ni en dirección, ni en actuación. Todo es un gran conjunto que funciona muy bien. Fue declarada la mejor película antiguerra de los últimos tiempos. Aunque sí, al ser una película antiguerra, transmite un mensaje de paz. Para transmitir este mensaje de paz debe demostrar la otra cara de lo que es la guerra. Y si hay escenas muy gráficas, hay escenas de destrucción, de mutilación, de muerte. Son escenas fuertes que no cualquier persona va a resistir.
Tiene el sello personal de Mel Gibson, que es mucho de mensaje cristiano. Menciona mucho a Dios, de hecho el personaje principal es muy religioso. Y en muchas ocasiones se menciona a Dios, al Señor, a su voluntad y de los 10 mandamientos. Ha ganado múltiples premios, que esto ha traído que el nombre de Mel Gibson vuelva a sonar. Ya ha ganado, me parece que 3 o 4 premios, incluso uno le fue entregado por el director de Mad Max, porque tiene toda una historia desde los 70s con la primera película de Mad Max, que fue la primera película que Mel Gibson protagonizó, y cuando vi este momento fue muy padre, ¿no? Personal como su fan. Y finalmente, como les menciono, su gran regreso a Hollywood después de varios años de no aparecer como director y de su primer gran aparición, ya que las que les mencioné anteriormente, a pesar de que todos creímos que iba a ser su gran regreso como en su momento lo tuvo Tom Cruise, él simplemente no lo logró hasta esta película que salió en Estados Unidos a finales del 2016, por octubre o noviembre. Aquí en México apenas llegó en la primera semana de enero. Entonces, gracias a esta película, Mel Gibson ya es declarada una persona grata en Hollywood, ya no está vetado, de hecho estuvo en el show de Tony Kimmel hace unos días, y finalmente podremos ver más de este gran director que tiene mucho que mostrarnos todavía a sus 61 años. Así que yo sí, en lo personal, les recomiendo muchísimo esta película de Hacksaw Ridge. Vayan a verla antes de que la quiten en cartelera, porque ya lleva 2 semanas y al no ser una película muy comercial, por ejemplo, hoy solo había, en el cine al que fui, solo habían 2 funciones. Entonces vayan antes de que la quiten, vale mucho la pena. Transmite mucha emoción al público, todos lloramos en la sala, sí, creo que todos lloramos en la sala con la historia. Le doy 5 estrellas de 5. Así, esa va a ser la dinámica que voy a tener con las películas. Les daré estrellas, la máxima puntuación son 5, la mínima es 1. Yo le doy 5 a Hacksaw Ridge, o aquí en México y en Latinoamérica Hasta el último hombre. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Yo soy el Sargento Riggs. Denle like al video si les gustó, comenten acá abajo, compártanlo con sus amigos y nos vemos a la próxima.